Mi nombre es Ricardo Balbuena. Mi mundo es de acero y cristal. Mi idioma son las cifras. Dirijo un imperio financiero donde cada minuto de mi vida vale miles. Mi esposa, Laura, es como yo. Implacable, inteligente, fría. Juntos somos una máquina de poder. Pero hoy, la máquina se detuvo. Llovía. Una de esas lluvias frías de octubre que ensucian la ciudad. Mi chofer conducía la limusina por un barrio que yo suelo evitar. «Tome un atajo, Martínez, estoy tarde», le había ordenado. Y entonces la vi. En una esquina, bajo un toldo roto, una mujer. Vendía dulces en una pequeña carreta de madera. El viento golpeaba su rostro. Mi corazón dio un vuelco que casi me detiene la respiración. Era Sofía, mi ex esposa, la mujer que dejé hace 6 años. La mujer dulce, soñadora, y según Laura, la mujer que me había traicionado. No la había visto desde el día que la eché de mi casa. «Detenga el auto», le dije a mi chofer. «Señor, detenga el auto». Bajé. El paraguas que Martínez me ofreció quedó en su mano. Caminé hacia ella. La lluvia empapaba mi traje de $5,000. Ella me vio, su rostro palideció. «Ricardo», susurró. «Sofía», dije yo, mi voz sonando arrogante, fría. «Vaya, vaya. Te dije que sin mí no serías nada». Quería humillarla, validar la decisión que tomé. Vendiendo dulces en la calle. «Qué bajo has caído». Me acerqué, disfrutando su incomodidad. «¿Necesitas dinero? Puedo darte algo por los viejos tiempos». Ella me miró y no vi vergüenza. Vi fuego. «No necesito tu lástima, Ricardo. Vete». «¿Lástima? Yo lo llamo realidad», me burlé. Estaba a punto de irme, de volver a mi mundo cálido y seguro. Fue entonces cuando oí un ruido. Detrás de la carreta, escondidos bajo una manta de plástico, 2 pares de ojos me miraban. 2 niños pequeños. «¿Quiénes son?», pregunté, mi tono cambiando. Sofía se puso delante de ellos como una leona protegiendo a sus cachorros. «No te incumbe. Tienen miedo, Sofía. Sácalos de la lluvia». «Ellos están bien conmigo», dijo ella temblando, pero firme. Insistí, y uno de los niños asomó la cabeza. Y el mundo se detuvo. Mi mundo se detuvo. El niño tenía mi cabello. El niño tenía mis ojos. «Sofía», dije, mi arrogancia desapareciendo como humo. El otro niño miró. Eran gemelos y eran idénticos. «¿Qué edad tienen?», pregunté, mi voz apenas un susurro que se perdía en la lluvia. 6 años, respondió ella desafiante. 6 años, 6 años. Me fui hace 6 años. «No», dije, retrocediendo un paso. «No puede ser». Sofía me miró con un odio que nunca había visto. «Vete, Ricardo, vete y déjanos en paz». Volví a la limusina, empapado, mudo. Mi chofer no dijo nada, simplemente arrancó el motor. Saqué mi teléfono. Mi mano temblaba. Marqué a mi asistente. «Investiga todo sobre Sofía Torres. Todo, en los últimos 6 años». Hice una pausa, mi mente corriendo a 1000 por hora. «Y cancela todas mis reuniones». Mi imperio podía esperar. Acababa de ver 2 fantasmas y tenían mi rostro. Llegué a mi penthouse. Laura estaba allí, en medio de la sala, revisando unos planos sobre la gran mesa de cristal. «¿Llegas tarde?», dijo, sin siquiera levantar la vista. «¿Cerraste el trato?». No le respondí. Me quedé parado en la entrada, sintiendo el agua de la lluvia gotear sobre la alfombra persa. «Ricardo, ¿estás bien? Estás completamente empapado». Levantó la cabeza. Su expresión de concentración cambió a una de leve fastidio. «Vi a Sofía», le dije, y mi voz sonó extraña, hueca, incluso para mí. Eso sí captó su atención. Dejó los planos a un lado con un movimiento seco. «¿Sofía? ¿Tu ex? ¿Dónde?». «En la calle, vendiendo dulces». Laura sonrió. Fue una sonrisa fría, afilada, de esas que yo conocía también. «Vaya, te lo dije. Siempre te dije que era una fracasada». «No estaba sola, Laura». «¿Ah, no? ¿Y con quién estaba?», preguntó con desdén. «Con sus hijos». «¿Hijos?», se burló. «Patético. Seguramente de algún tipo que…». La interrumpí. «Eran gemelos, Laura, de 6 años». El color desapareció del rostro de Laura. Vi cómo su piel, siempre perfecta, se volvía pálida, casi translúcida bajo las luces del penthouse. ¿Qué estás insinuando?». 6 años, Laura. Ella me dijo que estaba embarazada.
justo antes de que termináramos. Y tú me dijiste que era mentira, que era un truco para retenerme. Tú mismo viste que te estaba traicionando. Su voz sonó tensa. ¡Y lo hacía!, gritó de repente, recuperando esa compostura de acero que la caracterizaba. Te mostré las fotos. Ella estaba con otro hombre. Las fotos, recordé. Esas imágenes borrosas en mi teléfono. Un hombre abrazándola. Mi furia de aquel entonces. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome del recuerdo. Era mi investigador privado. Lo había llamado de camino a casa. Señor, tengo la información que me pidió. Dímela, le ordené sin apartar la mirada de Laura, que me observaba con los ojos desorbitados. Sofía Torres. Dio a luz a gemelos, un niño llamado Matías y otro Leo, hace exactamente 6 años. Hubo una pausa. No hay padre listado en el registro de nacimiento, señor. Mis ojos se clavaron en Laura. Ella parecía encogerse. Pero la dirección del hospital es la misma del médico que me recomendaste para mi chequeo anual, añadí. Mi voz era un hilo de hielo. Laura dio un paso hacia atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. El mismo médico que me dijiste que era un viejo amigo tuyo. Ricardo, yo... No sé de qué estás hablando, balbuceó, pero su fachada se estaba agrietando. ¡Tú lo sabías!, grité, y el sonido retumbó en el silencio del enorme apartamento. ¡Tú lo sabías todo este tiempo! Mi investigador seguía al teléfono, dándome los últimos detalles. Ese otro hombre en las fotos era su primo. Su primo que la estaba ayudando con las complicaciones del embarazo porque yo la había abandonado. «Tú me mentiste», le espeté, y entonces Laura se derrumbó. La CEO implacable, la estratega brillante, desapareció. Se convirtió en una figura temblorosa, con el rostro bañado en lágrimas. «Lo hice por nosotros», sollozó cayendo de rodillas. Ella era un ancla. Era débil. No tenía ambición, Ricardo. Se aferró a mis pantalones. Tú estabas destinado a la grandeza, y ella te estaba frenando. Se puso de pie, su desesperación transformándose en rabia. «Te di un imperio», gritó, señalando a nuestro alrededor, a los rascacielos que se veían desde los ventanales. «Todo esto lo construimos juntos». La miré. La mujer con la que había compartido mi cama, mis sueños, mi vida entera durante 6 años, y por primera vez solo vi a una extraña. «Tú no me diste un imperio», le dije, y mi voz salió vacía, sin emoción. «Tú me robaste una familia». Me acerqué a la puerta y la abrí. «Quiero que te vayas. Ahora». «¿Qué?» «Ricardo, no puedes. La mitad de todo esto es mío», gritó, incrédula. «Mis abogados se contactarán contigo», le respondí con frialdad. «No puedes echarme de mi propia casa». Su voz era un chillido agudo. «Ya lo hice». Me miró con odio puro. «No eres más que un tonto sentimental». «No», le dije con calma, mientras ella cruzaba el umbral, derrotada. «Soy un padre». Hice una pausa y la miré a los ojos. «Y voy a recuperar a mis hijos». Cerré la puerta. El silencio del penthouse era ensordecedor, más ruidoso que cualquier grito. Me costó 6 años de éxito, de lujos, de soledad disfrazada de poder. Pero finalmente lo entendí. Yo no era el millonario que todos creían. En realidad era el hombre más pobre de todos. Al día siguiente volví a esa esquina. Ya no llovía. El sol brillaba, casi como si se estuviera burlando de mí. Y allí estaba Sofía. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, pero también una determinación inquebrantable. A su lado, en un pequeño banco de madera, estaban sentados los gemelos, Matías y Leo, completamente absortos en la lectura de un libro. Me acerqué lentamente, con el corazón en un puño. Esta vez le indiqué a mi chofer que se quedara en el auto. Quería enfrentar esto solo. «Sofía», la llamé, y mi propia voz me sonó extraña, despojada de la arrogancia habitual. «Necesitamos hablar». Ella levantó la vista y me clavó una mirada gélida. «Usted y yo no tenemos nada de qué hablar». Se giró hacia los niños. «Niños, tápense los oídos un momento, por favor». «Sofía, por favor», insistí sintiendo cómo la desesperación empezaba a crecer en mi pecho. Anoche hablé con Laura». Hice una pausa, reuniendo el valor para decir las palabras que lo cambiarían todo. «Sé la verdad. Sé que son mis hijos». El dolor que apareció en su rostro fue tan agudo, tan real,
que casi me hizo retroceder físicamente. ¿Tus hijos?, repitió, y su voz, antes fría, ahora temblaba de una rabia contenida por años. ¿Dónde estabas tú cuando Leo casi se nos muere con 40 grados de fiebre? ¿Ah? Sus palabras eran como puñales. ¿Dónde estabas cuando Matías llegaba llorando del colegio porque todos los niños tenían un papá que los iba a buscar y él no? Cada pregunta era una nueva herida en mi conciencia. ¿Dónde estabas cuando tuve que elegir entre pagar el alquiler de este cuchitril o comprarles zapatos porque los que tenían ya les apretaban? Su voz se quebró, pero su mirada se endureció aún más. Tus hijos. No tienes ningún derecho a llamarlos así. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeño, tan insignificante. Todo mi imperio, mis edificios, mis millones, todo se desvaneció frente a la verdad aplastante de sus palabras. Tienes razón, admití. La voz apenas un susurro. Fui un tonto, fui un ciego. Traté de recomponerme, de aferrarme a la única herramienta que siempre me había funcionado. Pero ahora estoy aquí, y quiero arreglarlo, quiero darles todo lo que no tuvieron. Empecé a recitar mi oferta como si fuera un negocio. Una casa grande, con jardín, la mejor educación que el dinero pueda comprar, viajes, oportunidades, todo. Ella soltó una risa amarga, una risa que me heló la sangre. No necesito tu dinero, Ricardo, nunca lo he necesitado. No es por ti, Sofía, es por ellos, argumenté, sintiendo que perdía el control. No merecen vivir así. ¿Así?, cuestionó ella, abriendo los brazos como para abarcar su pequeño mundo. ¿Y tú qué sabes de así? ¿Qué sabes tú de nuestra vida? Sí, somos pobres, no te lo voy a negar, pero somos felices. Nos tenemos el uno al otro, estamos juntos. Se acercó un paso, su mirada desafiante. Tú no nos ofreces una familia, Ricardo, nos ofreces una jaula de oro, y yo no voy a dejar que les hagas a mis hijos lo mismo que me hiciste a mí. No voy a permitir que les enseñes que el dinero es más importante que las personas, que el amor se puede comprar y vender. Su voz se volvió un mandato de acero. Ahora vete, o te juro que llamo a la policía. Los niños, que se habían destapado los oídos, me miraban con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. En su cuento, en su historia familiar, yo no era el padre perdido. Yo era el monstruo, el villano que venía a hacerle daño a su mamá. Sofía, no me hagas esto, supliqué, sintiendo una impotencia que jamás había experimentado. Su respuesta fue final, devastadora. Yo no te estoy haciendo nada, Ricardo. Tú te lo hiciste a ti mismo hace mucho tiempo. Señaló la calle. Vete. Volví al auto completamente derrotado. Me dejé caer en el asiento de cuero. El silencio del vehículo de lujo se sentía opresivo. Mi dinero, mi poder, las armas con las que había conquistado mi mundo, aquí no servían de nada, eran inútiles. Martínez, le dije a mi chofer con la voz hueca, lléveme a la oficina. Señor, ¿se encuentra bien? Lléveme a la oficina, repetí sin mirarlo. Tengo que encontrar otra manera. Mientras el auto se alejaba de esa esquina, una revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. Por primera vez en mi vida, mi objetivo no era conquistar un nuevo mercado o cerrar un trato millonario. Mi objetivo era conquistar a mi propia familia, y no tenía la más remota idea de cómo hacerlo. Mi plan, mi estúpido y arrogante plan de comprarlos, con dinero y lujos, había sido un desastre absoluto. Tenía que cambiar de estrategia. Tenía que demoler todo lo que creía saber. Tenía que dejar de pensar como un millonario. Y por primera vez, tenía que empezar a pensar como un padre. Cancelé mi viaje a Tokio. Cancelé la fusión. Delegué todo a mi junta directiva. Laura estaba peleando con sus abogados, pero yo no me presenté. Mi única reunión, mi único objetivo era un pequeño parque cerca del apartamento de Sofía. Mi investigador me había dado la dirección exacta. Esta vez no hubo limusina, ni chofer, ni trajes caros. Fui en un auto normal, uno que pasaría desapercibido. Llevaba unos simples jeans y una camiseta. Me sentí anónimo. Me senté en un banco, a una distancia prudente, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para ver. Y entonces los vi llegar. Sofía los llevaba de la mano, uno a cada lado. Los gemelos, mis hijos, corrían hacia el arenero en cuanto los soltó. Sus risas resonaban en el aire de la tarde. Un sonido más valioso que cualquier acción en la bolsa. Jugaban con una energía y una alegría puras. Eran felices, exactamente como ella me lo había dicho.
En ese momento sentí un dolor agudo en el pecho. Un dolor punzante por 6 años perdidos. 6 años de risas que no escuché. De rodillas raspadas que no curé. Fui todos los días. Durante una semana entera, ese parque se convirtió en mi oficina, en mi santuario. Solo me sentaba allí, con un libro abierto en mis rodillas que nunca leía, fingiendo interés. Mi única atención estaba en ellos, en observar esa pequeña familia que yo había roto. Sofía me vio el segundo día. Lo noté de inmediato. Su cuerpo entero se tensó. Sus hombros se pusieron rígidos. Vi el impulso en sus ojos de recoger a los niños e irse, de huir de mi presencia. Pero no lo hizo. Tal vez vio que yo no tenía intención de acercarme, que mi única acción era estar allí, existir en la periferia de su mundo. Al cuarto día algo cambió. Una pequeña pieza del rompecabezas se movió. Matías, a quien ya identificaba como el más atrevido de los dos, estaba jugando con una pelota de goma roja. La pateó con todas sus fuerzas de niño. La pelota rodó por el césped, cruzó el sendero y se detuvo justo al golpear mi pie. El niño se congeló, sus ojos grandes y asustados. Miró a su madre buscando una guía, una señal. Sofía ya estaba de pie, alerta como una leona protegiendo a sus cachorros. Yo no me moví. Mantuve la calma, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera asustarlos. Lentamente me incliné y tomé la pelota. No me levanté. Desde mi posición en el banco, la rodé suavemente de vuelta hacia él. «Buen tiro», le dije, intentando que mi voz sonara amable y tranquila, acompañándola con una sonrisa que esperaba no pareciera forzada. El niño me miró con la cabeza ladeada, confundido. Tomó su pelota y corrió de vuelta con su hermano, sin decir una palabra. Yo tampoco dije nada más. El silencio era mi aliado. Pero al día siguiente, el quinto, cuando llegué y me senté en mi banco de siempre, Matías me vio y tímidamente levantó su pequeña mano en un saludo. Le devolví el saludo con un leve gesto de cabeza y una sonrisa. Leo, el más tímido, se escondió rápidamente detrás de las piernas de su madre, espiándome desde su refugio seguro. Sofía me observaba fijamente, pero su mirada ya no era de odio puro. Ahora había algo más. ¿Confusión? Quizás curiosidad. Era un cambio minúsculo, pero para mí era un universo entero. Al séptimo día, el cielo se abrió. Llovía de nuevo, una llovizna fría y persistente que transformaba el suelo del parque en barro. Desde mi banco, vi a Sofía luchando con su carrito de dulces. Las ruedas, delgadas y gastadas, se habían atascado en un charco de lodo. Los niños intentaban ayudar, empujando con sus pequeños cuerpos, pero solo conseguían salpicarse. La frustración era visible en el rostro de Sofía. Fue mi oportunidad. Me levanté del banco. Me acerqué despacio, manteniendo las manos a la vista, abiertas, para demostrar que no significaba ninguna amenaza. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Mi voz casi un susurro para no romper la frágil atmósfera. Sofía levantó la vista, la lluvia pegándole el pelo a la frente. Me miró con la mandíbula apretada. «Puedo sola». Su orgullo seguía intacto. «Lo sé», le dije con suavidad. «Pero no tienes por qué». Sin esperar respuesta, me agaché y sin decir una palabra más, puse mis manos en el metal frío del carrito y empujé con fuerza. El barro cedió. Liberé el carrito del lodo. Mis zapatos de marca se ensuciaron. Mis jeans se mancharon. No me importó en lo más mínimo. Era la mancha más bienvenida que había tenido en años. «Gracias», dijo ella en voz baja, casi inaudible por el sonido de la lluvia. «De nada», respondí. Cumplida mi misión, me di la vuelta para regresar a mi soledad, para no presionarla. «Espera», dijo su voz, más fuerte esta vez. Me detuve y me giré para mirarla. «Los niños tienen hambre», dijo evitando mi mirada, viendo a los gemelos que temblaban un poco de frío. «Tengo algo de sopa caliente en casa». Hizo una pausa como si reuniera todo el valor del mundo. «Es poco, pero... ¿quieres?». No era solo una pregunta. Era una tregua. Era una bandera blanca. Era una invitación a cruzar la línea que yo mismo había dibujado en la arena hacía 6 años. Era el comienzo de algo, o al menos la posibilidad de un comienzo. «Me encantaría», le dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba por la emoción contenida durante tantos días, tantos años. En ese instante, bajo la lluvia, con los zapatos llenos de lodo, ya no era Ricardo el millonario, el titán de las finanzas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí simplemente como un hombre. Un hombre que, con suerte, estaba volviendo a casa. Gracias por acompañarme en esta parte tan personal de mi historia. Si quieres saber qué pasó después, cómo fue entrar a esa casa por primera vez, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos pronto.
El apartamento de Sofía era pequeño, diminuto, pero olía a hogar. Olía a canela y a sopa recién hecha. Un aroma que te abrazaba apenas entrabas. Desde la mesa de la cocina, los gemelos me miraban con una curiosidad que casi podías tocar. «Niños, este es Ricardo», dijo Sofía rompiendo el silencio. «¿El hombre del parque?», preguntó Leo, el más observador. «El mismo», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Matías, el más directo, frunció el ceño y preguntó: «¿Por qué tienes sus ojos?». Sofía y yo nos miramos. Un universo de palabras no dichas pasó entre nosotros en ese segundo. Respiré hondo. Era el momento. Porque empecé, y mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Porque soy su padre. Los niños se quedaron completamente en silencio, con sus cucharitas suspendidas a medio camino de sus bocas, procesando esa palabra. Padre. Una palabra que para ellos hasta ese momento era solo un concepto vacío. Comimos la sopa. El silencio inicial dio paso a una conversación tentativa. Les conté sobre mi trabajo, pero omití los detalles del dinero, de las cifras millonarias, de las juntas directivas. Simplifiqué mi mundo para que encajara en el suyo. Les conté que construía edificios. ¿Cómo con bloques?, preguntó Matías, sus ojos iluminándose con la idea. Exactamente como con bloques, le respondí, sintiendo una conexión genuina por primera vez. Esa noche fue solo el comienzo, la primera de muchas. Empecé a ser parte de sus vidas, con mucho cuidado, lentamente. No quería forzar nada, no quería asustarlos. Los recogía del parque casi todos los días. Los sábados me convertí en un ayudante más, empujando la carreta de dulces por el barrio. La gente me miraba raro, por supuesto. El hombre del traje caro y el reloj brillante, ahora vendiendo caramelos y paletas en una esquina. Susurraban a mi paso, pero no me importaba. Estaba aprendiendo los nombres de los otros niños, las preferencias de los vecinos, pero lo más importante, estaba aprendiendo a mis hijos. Matías era el aventurero, siempre dispuesto a correr un poco más lejos, a probar el dulce más extraño. Leo, en cambio, era el artista, el alma sensible. Pasaba horas dibujando en una pequeña libreta. Un día, mientras esperábamos a los clientes, Leo se acercó y me mostró su último dibujo. Era la fachada de una tienda. En el letrero, escrito con letras infantiles pero llenas de orgullo, se leía: «Dulces de Sofía». «Es mi sueño», me dijo Sofía en voz baja, mirando el dibujo por encima de mi hombro. «Un lugar real, con un techo y paredes de verdad». Vi el anhelo en sus ojos, la mezcla de esperanza y resignación de quien sueña con algo que parece inalcanzable. «Es un gran sueño», le dije, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Mi mente, acostumbrada a planes de negocios y proyecciones financieras, empezó a trabajar a toda velocidad. Pero esta vez, el objetivo era diferente. Era personal. 2 semanas después, la llevé a una concurrida calle comercial. La estacioné frente a un pequeño local en alquiler, con grandes ventanales polvorientos. «¿Qué hacemos aquí, Ricardo?». Su voz estaba llena de confusión. «Vi esto», le dije, señalando el letrero de «Se alquila». «¿Qué te parece?». Sofía se pegó al cristal mirando el espacio vacío. Sus ojos brillaron. «Es perfecto. Pero no puedo pagarlo. Ni en 1.000.000 de años». La miré fijamente. «Yo tampoco», le dije. Ella me miró aún más confundida. ¿A qué estaba jugando? «Pero el banco sí puede», continué sacando una carpeta de mi maletín. «Hice un plan de negocios. Me tomé la libertad de analizar tus ventas de la carreta. Eres rentable, Sofía. Muy rentable». Le expliqué que había usado sus números para armar una propuesta sólida. «Te conseguí un préstamo para pequeñas empresas. A tu nombre». Antes de que pudiera protestar, añadí: «No es un regalo, Sofía. Es una inversión. En ti, en tu talento». Puse la carpeta en sus manos. «Tú eres la dueña. Tú eres la jefa. Y sí, tú me lo pagarás de vuelta cada centavo con intereses. Confío en que lo harás». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Las mismas lágrimas que había visto en el parque, pero esta vez no eran de tristeza, eran de pura incredulidad y gratitud. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?». Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué?», le dije, y sentí un nudo en la garganta. «Tú y los niños me enseñaron algo que había olvidado.
Hice una pausa buscando las palabras correctas. Todo mi dinero, todos mis edificios, no valen nada si no pueden construir algo real, algo con corazón. Y esto, dije, señalando el local y luego mirándola a ella. Esto es real. Entonces ella me abrazó. Fue la primera vez que me tocaba en 6 largos años. Y en ese instante sentí que todas las acciones de mi compañía, todos los ceros en mi cuenta bancaria, valían absolutamente nada comparado con el calor de ese abrazo. La confeitaria de Sofía abrió sus puertas un mes después. El día de la inauguración yo estaba allí, con una escoba en la mano, barriendo el piso, sintiéndome el hombre más rico del mundo. Ha pasado un año. La pastelería de Sofía es todo un éxito. La gente viene de toda la ciudad solo para probar sus pasteles. Son una maravilla. ¿Y yo? Bueno, yo ya no vivo en aquel penthouse lujoso y vacío. Me mudé a un apartamento mucho más pequeño pero lleno de calor, justo cerca de la tienda. ¿Recuerdan a Laura? Aceptó un acuerdo y, afortunadamente, desapareció por completo de mi vida. Mi imperio financiero, irónicamente, sigue funcionando a la perfección, generando dinero sin que yo siquiera pise la oficina. Es que ya no me interesa. Mi nueva oficina es la cocina de la pastelería, ayudando a Matías y a Leo con sus tareas escolares mientras el aroma a pan recién horneado inunda el lugar. Ellos ya se han acostumbrado a mí. Ya no soy el extraño que irrumpió en sus vidas. Ahora soy parte de su rutina, de sus risas, de sus pequeños problemas de matemáticas. Un día, Leo, el más pequeño, se me acercó con un dibujo en la mano. Lo miré con curiosidad. Eran 4 figuras simples, tomadas de la mano, con sonrisas gigantes. 2 grandes y 2 pequeñas. «Somos nosotros», me dijo con su vocecita inocente señalando el papel. Mi corazón dio un vuelco. Me agaché para estar a su altura. Señalé una de las figuras grandes y le pregunté, casi con miedo a la respuesta, «¿Y quién soy yo?». Él me miró a los ojos, con una seguridad que me desarmó, y dijo, «Tú eres papá». Esa palabra, papá, resonó en mi cabeza como la campana de una iglesia. Me quedé sin aliento. Sentí como una lágrima se escapaba y rodaba por mi mejilla. Lo abracé tan fuerte como pude, temiendo que ese momento mágico se desvaneciera. Papá. Algo que creía haber perdido para siempre, algo que el dinero jamás podría comprarme. Un niño me lo estaba regalando con un simple dibujo. En ese abrazo comprendí que todo el oro del mundo no valía nada comparado con ese instante. Era un tesoro que había estado buscando sin siquiera saberlo. Esa misma noche, después de acostar a los niños y leerles un cuento, Sofía y yo nos sentamos en el pequeño sofá de la sala. El silencio no era incómodo, era cómplice. Estaba lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Ella rompió el silencio con una sonrisa suave. «Lo lograste, Ricardo», me dijo, mirándome con una ternura que me atravesó el alma. «Te ganaste su confianza, te ganaste su corazón». Yo la miré sintiendo una gratitud inmensa. «Son niños maravillosos», respondí. Pero había otra pregunta que necesitaba hacer, una respuesta que anhelaba más que cualquier otra. «¿Y la tuya?», le pregunté con la voz apenas un susurro. «¿Me he ganado la tuya?». Sofía no respondió con palabras al principio. Simplemente puso su mano sobre la mía. Su tacto era cálido, sincero. Un universo de emociones pasó por sus ojos antes de que hablara. «Has cambiado, Ricardo. Ya no eres el hombre arrogante y solitario que conocí aquel día en la calle». Sus palabras eran un bálsamo. «Tú me cambiaste, Sofía», le confesé, sintiendo un nudo en la garganta. «Tú y ellos me mostraron un camino que no sabía que existía. Me salvaste de mí mismo, de mi propia soledad, de mi ambición vacía». Ella negó con la cabeza suavemente y me regaló otra de esas sonrisas que iluminaban mi mundo. «Nos salvamos mutuamente», dijo. Y en esa frase lo entendí todo. No fui yo quien la rescató a ella. Fuimos 2 almas perdidas que se encontraron para construir algo nuevo, algo real. En ese momento de epifanía, me di cuenta de la gran mentira en la que había vivido. Mi vida entera había girado en torno a construir un imperio, acumular ceros en mi cuenta bancaria, tener más, ser más. Pero la vida no se trataba de eso. Nunca se trató de construir un imperio de concreto y acero. Se trataba de construir un hogar. Un lugar donde te esperan, donde te quieren, donde puedes ser simplemente tú. Un refugio hecho de amor, risas y abrazos. Ese era el verdadero legado, la verdadera construcción que importaba. Laura. Pensé en ella por un instante. Me mintió, me engañó, creyendo que con eso me estaba dando poder, que el dinero y la venganza me harían feliz.
Pero en su intento de destruirme, sin saberlo, me quitó lo único que realmente me estaba destruyendo, la ilusión de que la riqueza material era la felicidad. Me liberó de una jaula de oro. Recuerdo haberme burlado de ella, de mi propia exesposa, cuando la vi vendiendo dulces en la calle, sintiéndome superior, poderoso. ¡Qué ciego estaba! No tenía idea de que, en su sencillez, con sus 2 hijos, ella era infinitamente más rica de lo que yo jamás había sido. Y los gemelos, Matías y Leo. Ellos eran mi verdadera, mi incalculable fortuna. Cada sonrisa, cada te quiero, cada dibujo colgado en el refrigerador. Esos eran mis diamantes, mi oro, mis acciones más valiosas. Eran la herencia que realmente importaba, el tesoro que no se devalúa, que no se puede robar. El amor que me daban era el interés más alto que jamás recibiría en mi vida. Mi nombre es Ricardo Balbuena. Y hoy, por primera vez en mi vida, puedo decir con total certeza que soy un hombre verdaderamente millonario. No por el dinero que sigue acumulándose en mi banco. Ese es solo papel. Soy millonario por el amor incondicional que llena mi hogar. Por las pequeñas manos que buscan la mía. Por la mujer increíble que me enseñó a amar de nuevo. Soy millonario en familia. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre lo que de verdad importa, por favor, suscríbete a Historia del Día y regálanos un me gusta. Tu apoyo es fundamental y nos permite seguir creando y compartiendo historias que, como esta, llegan al alma. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.